Buenos días. Me encuentro en el postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, en la Universidad José Martí de Latinoamérica, dirigido dicho estudio por el doctor Rigoberto Pupo. Y estamos en el centro del módulo 5, la epistemología de segundo orden. Hemos recibido el módulo el 17 de abril, trabajado fuerte en esta semana y comenzamos las grabaciones hace 2 días y esta vez no vamos de manera continua en las asignaciones. Por ello me encuentro en la segunda grabación del PowerPoint, la asignación número 3, y es notable el hecho de que vamos subiendo de nivel metacognitivo y grado, por supuesto, de complejización con las asignaciones y en el mismo módulo 5 con la epistemología de segundo orden. Es una superación, desde luego, a la visión modernista que se opone al sujeto investigador como participante de la investigación y que se opone a la relación sujeto-sujeto tan necesaria en estos tiempos. Estamos entonces en el centro del lenguaje tropológico, del ensayo, de la poesía, de la narrativa y metamorforización, visiones desde una hermenéutica analógica, icónica y ecosófica. Por ello, animado por el doctor Pupo y con la noticia de 2 publicaciones ya construidas en el desarrollo del postdoctorado y que hoy vamos a mostrar y vamos a dejar evidencias de ello. La asignación número 3 que asigna nuestro coordinador, el doctor Rigoberto Pupo, dice así: caracterice la epistemología de la complejidad y por qué se ubica en la de segundo orden. Debemos decir que por la extensión de lo que venimos haciendo y del tratado que nosotros vamos dando, ya hemos trabajado con algunas de estas caracterizaciones que ahora las vamos a profundizar, siempre enfatizando en el orden de la epistemología, por esa relación sujeto-objeto, en particular cuando el propio sujeto se observa y comunica con el objeto. En tanto ese sujeto pasa a ser observado y intercambia sus papeles de observador y observado con el objeto, que ya le comunica al sujeto su relación y su profunda dialéctica. En el día de hoy, para responder esta pregunta, esta caracterización, vamos a pasar por estos 6 rizomas. En primer lugar, vamos a revisar la obra de Juárez José Manuel y Comboni Salinas con la epistemología del pensamiento complejo, y luego nos vamos a ir a nuestro recordado Martínez Miguelés, profesor de la Universidad Simón Bolívar, quien aportó muchísimo en su obra sobre la epistemología de la complejidad y la transdisciplinaridad. Es justo en este postdoctorado internacional recordar muchas de sus enseñanzas. Luego vamos a pasearnos por los presupuestos teóricos de la epistemología compleja de Jorge Leiva, después la epistemología de la complejidad de María Isabel Puerta,
y desde luego Carlos Maldonado con el evento raro de la epistemología y la complejidad. Y al final vamos a culminar con la obra cumbre que responde a esta dialéctica de la epistemología de segundo orden, la epistemología de la complejidad, del mero creador y sintetizador de la teoría en su artículo de Gaceta de Antropología 2004. En cuanto a la epistemología del pensamiento complejo de Juárez y Comboni, vamos a extraer sus ideas principales que nos permitan caracterizar la epistemología de la complejidad e ir indicando cómo ella se ubica en un segundo orden. La epistemología del pensamiento complejo de Juárez y Comboni va a un pensamiento complejo que se anima por tensión permanente entre la aspiración de un saber no dividido, no reducido, y la identificación de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. Pero también aboga por la no separación del objeto y sujeto, que tiene que ver con la naturaleza bioantropológica y sociocultural del conocimiento científico. Esa epistemología de la complejidad, nótese que inmediatamente al no existir la separación objeto y sujeto, se comienza a caracterizar de segundo orden y propone una reforma coyuntural del pensamiento de la educación, que tiene como misión, sobre todas las cosas, integrar diversos elementos de pensamiento que posibiliten la masificación de los saberes que proponemos cuando se encuentran dispersos en una expresión social. Es importante darnos cuenta cómo Juárez y Comboni rescatan la esencia de lo que es el método de acuerdo con Morin 1994, porque afirman que lo complejo apunta más a una expresión y se ubica necesariamente en el campo de la epistemología y de un nuevo método para abordar la realidad, mostrando de esta manera la unidad compleja entre la subjetividad y objetividad, entre lo vivido y el sujeto, entre lo vivido del objeto, en un proceso dialógico en la cual la subjetividad del investigador se infiltra en la objetividad del sujeto investigado y es a su vez el objeto investigado afectado por la subjetividad del investigador. Mire qué interpretación y qué conceptualización moriniana. De una vez da la estocada y la respuesta a por qué la epistemología de la complejidad se ubica en un segundo orden. Pero también rescata Juárez y Comboni el ser biocultural, que significa al mismo tiempo que el hombre es un ser total. Ese ser total es biológico y totalmente cultural. Y rompe entre ellos, entre los retos de la complejidad, rompe con la idea de la separación del sujeto y del objeto, que tenemos que darnos cuenta que lo propio de la teoría no es reducir lo complejo a lo simple, sino también la complejidad en teoría. Y entonces allí existe una ruptura en el pensamiento simplificador que confunde lo simplificado y lo simple. Hay que tener mucho cuidado allí, porque lo simplificado es un producto de la separación y reducción, de la extracción, que es lo que se ha venido haciendo en la ciencia moderna, cuando abandonó los criterios de la ciencia de los pensadores antiguos. Pero lo simplificado no es lo simple, lo recuerda muy bien Morán. La simplificación fabrica lo simplificado y cree haber encontrado lo simple, y cree haberlo encontrado en una evidencia inmediatamente global que es como una caricia, como un beso, como una mirada afectiva en la emergencia de esa fabulosa complejidad, pero que nunca
que nunca nunca lo simplificado se puede reducir a lo simple, porque es que realmente lo simple en la creación, por naturaleza de ella, lo simple no existe, realmente existe es lo complejo. Y esos retos de la complejidad, Juárez y Comboni también hablan de la ruptura con una epistemología clásica que parte de un principio de realidad simple para penetrar la realidad y llegar a conocerla. Y por ello entonces Juárez y Comboni afirman que ese principio de complejidad se funda también en la necesidad de distinguir y de analizar con el principio de explicación clásico y tratar de establecer comunicación entre lo distinguido y quien distingue, entre lo observador y lo observado, sin sacrificar la parte por el todo ni el todo por la parte. Y es porque el pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad enfrentan una doble oposición fomentada por la resistencia del paradigma perdido. Sí, este paradigma que se perdió en las consecuencias nefastas que ha traído sobre la formación del ser humano y sobre el accionar de la destrucción de la propia tierra. Y el pensamiento complejo quiere pensar de manera conjunta las realidades entonces dialógicas y polilógicas entretejidas e íntimamente fomentadas como una que no existe sin la otra, pero que la ciencia clásica separó lo dialógico de lo polilógico. Y también rescata Juárez y Comboni entre que estos fuentes de la paradigma de la complejidad, entre ellos la cibernética, y miren que hacíamos distinción en la asignación 1 entre la cibernética de primer orden y la de segundo orden. Es una teoría de las máquinas, que es una fuente del paradigma de la complejidad. Por eso es que ineludiblemente cuando nosotros hablamos de epistemología de segundo orden, estamos hablando de cibernética de segundo orden. Y a pesar de que es una teoría de las máquinas, pero que no estudia objetos, sino modos de comportamiento. Y no pregunta qué es esto, sino qué hace. Por lo tanto, esencialmente funcional y conductista trata todas las formas de conducta en la medida que son determinables, regulables y reproducibles. Esa otra fuente del paradigma de la complejidad, que es la información o teoría de la información, tiene que ver con el acceso a la información a través de las nuevas tecnologías que dan sustento a la sociedad de la información y conocimiento. Entonces también esa fuente del paradigma de la complejidad, como es la teoría de sistemas, sostiene que todo organismo, que es un sistema abierto, está íntimamente ligado al ecosistema mediante una relación fundamental de dependencia e independencia entre lo que se crea al mismo tiempo y que es una cadena que no se desune. Y ahora vamos a ver los aportes de Miguel Martínez Miguelés en una epistemología de la complejidad y de la transdisciplinaridad. Y allí nosotros desde luego vamos a rescatar cómo la transdisciplinaridad es la realización en pleno de la complejidad y que una no existe sin la otra. Y esa transdisciplinaridad desde luego le aporta con sus pilares fundamentales a la realización de la. Y entonces hay una nueva sensibilidad y universalidad del discurso, de los términos y de la lengua en general, que nos pide y exige también una nueva racionalidad. Vean que esa nueva racionalidad, que por supuesto tiene que ver con la razón, rescata el hecho de que la razón no solo se aloja en la mente, sino que también se aloja en el espíritu. Porque se va con Morán a los pensamientos, a los pensadores antiguos. Y entonces está emergiendo y tiende a integrar dialécticamente las dimensiones empíricas, interpretativas y críticas de una orientación teórica que se dirige hacia la actividad práctica y que nos pide una orientación que integre un pensamiento calculante con un pensamiento reflexivo, que era lo que hablaba Heidegger, en un proceso dialógico en el sentido que sería el futuro de la simbiosis de dos lógicas, la digital y la analógica, como lo recuerda Miguel
Martínez de las palabras de Morán. Vean que es claro que esta epistemología de la complejidad no rechaza al pensamiento calculante, pero que lo declara inoperante sin el pensamiento reflexivo, y este no existe sin el pensamiento calculante. Y entonces esa matriz epistémica sería algo así como el trasfondo existencial y vivencial, el mundo de vida y a su vez la fuente que origina y rige el modo general de conocer, propio de un determinado periodo histórico y cultural ubicado dentro de una geografía específica, y en su esencia consistiría en el mundo propio y peculiar que tiene un grupo humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, una capacidad de simbolizar la realidad. Ese enfoque sistémico, en cambio, es indispensable cuando tratamos con estructuras dinámicas que no componen elementos homogéneos y que no son suficientes porque no se aplican las 4 leyes que constituyeron y que le atribuyeron a la matemática, pero que no son solo ellas las que la componen como ciencia legado de la humanidad. Le hablo de lo aditivo, conmutativo y asociativo y distributivo, y que no hay parte si no existe el todo, y que el todo siempre va a ser más que la suma de las partes, va a ser una entidad superior. Nos lo recuerda con estas palabras del enfoque sistémico Martínez Miguel. Y es que ese pensamiento sistémico del cual nos habla Martínez Miguel es un pensamiento que va a un cambio de esa ciencia objetiva a una ciencia epistémica. Vean que no hacemos esa traslación objetivo-subjetivo, porque entendemos que lo subjetivo no existe sin lo objetivo bajo la epistemología de la complejidad. Entonces, esa ciencia epistémica tiene en cuenta la posición personal del sujeto investigador y va entonces a una ontología como fenomenología, como descripción fenomenológica, como una interpretación que incluso en la ciencia que se cree más pura siempre va a depender, porque ahora va a rescatar la cultura, la historia, política y ética, esa ética que había sido execrada de la ciencia de los pensadores antiguos a cambio de esa ciencia positivista en la modernidad. Y entonces con Martínez Miguelés se va a un esfuerzo de repensar la ciencia que dará un conocimiento superior emergente, porque será un conocimiento complejo desde luego, y a ese grado de superioridad refiere Martínez, el cual será fruto de un diálogo dialógico de retroalimentación del pensamiento, bueno, por supuesto que nos hace entender que nada de lo que se tiene es definitivo y que simplemente estamos cada vez creando más redes y puentes de conexiones en ese conocimiento disciplinar e integrándolo a una transdisciplinariedad. Por supuesto, entonces no se trata de desechar los conocimientos que se han venido acumulando, sino que hay que reorganizarlos, reestructurarlos en una arquitectura semántica, porque cada disciplina ahora tendrá que hacer una revisión, una reformulación y una redefinición de sus propias estructuras lógicas individuales, porque entonces ahora las disciplinas tendrán que ir en las fronteras a conseguir desde luego claramente un conocimiento esencial que en las fronteras, en el ánimo de la división del pensamiento occidental, se consiguen ricas esencialidades. Y entonces allí se va a ir a conseguir lazos de interconexión con el sistema global que forma parte, que serán parcial o totalmente inconsistentes si no se rompe con ese pensamiento abismal occidental. Y entre los presupuestos teóricos de la epistemología compleja, vamos a rescatar algunas caracterizaciones de la epistemología de la complejidad, siempre advirtiendo por qué se ubica en el segundo orden. Y allí Jorge Leiva va a rescatar esencias sumamente importantes que son dignas de traer a esta exposición postdoctoral. Y allí hay unos supuestos epistemológicos del discurso complejo,
una ventana abierta que nos hace mirar el mar en toda su completitud, en toda su existencialidad para observarle, no solo desde la mirada de un círculo pequeño que no nos dice nada de lo que este es. Ese mar de incertidumbre ahora va a conseguir cada vez más archipiélagos de certeza en un mar inmenso que nunca va a ser vencida la incertidumbre, porque forma parte de la esencia misma de nuestra creación. Y allí, en esos supuestos epistemológicos del discurso complejo, aparece la postura que asume ese discurso y que presupone una visión no lineal, no acumulativa del conocimiento científico, aún más complejizada, como naturalización, como discurso en la biología, la medicina, la matemática, en una complejización que no presupone de inmediato una epistemología compleja, sino que va asumiéndola como una necesidad para poder ir incorporando cada vez más a esa complejización, para ir en el camino de un pensamiento complejo que coloque en el centro de la atención un conocimiento mismo, una vez que se reconozca observador conceptualización, ese conceptualizador que se vuelve observador y el observador que se vuelve conceptualizador, donde el conocimiento del conocimiento se sitúa como punto de partida, en la cual se complejiza la noción misma de epistemología. Y es que Jorge Leiva rescata la concepción bioantropológica de la epistemología compleja, cuando nos recuerda los hechos morinianos, como que la cultura está en los espíritus, viven los espíritus, las cuales están en la cultura y viven la cultura. Así pues, las instancias productoras del conocimiento se coproducen unas con otras y se dan a una unidad recursiva compleja entre los productores, que al mismo tiempo forman relaciones hologramáticas dignas de ser rescatadas en esos presupuestos teóricos de la epistemología, porque también todo conocimiento posee entonces componentes biológicos, culturales, cerebrales, socio-históricos y concerebrales, pues también espirituales, de la idea de que la idea más simple entonces tiene todo este componente que le concurre complementariamente y antagónicamente con el todo de manera recursiva y hologramática, y yéndose a instancias cogeneradoras del conocimiento que hacen que la epistemología compleja siempre sea por construir una pintura por seguir entrelazando y que nunca será definida. Y entonces rescata Jorge Leiva esa razón y racionalización para ir a una racionalidad compleja. Y entonces ese desarrollo de una racionalidad compleja que reconoce la subjetividad, esa concreción y singular, y trabaja en ello. Y por ello entonces estamos en el elan de una epistemología de segundo orden, porque rompe con esos límites que eran peligrosos, porque la razón nunca puede ser cerrada y hay que saber dialogar con lo irracionalizable. Entonces reconoce Leiva que se considera en un proyecto articulador de saberes y su punto de partida es el conocimiento del conocimiento, labor por la cual precisa un pensamiento complejo que religa lo disjunto y que reintroduce al sujeto como observador conceptualización en el proceso de una investigación científica. Pero también allí se aparece y se retraen otras investigaciones que vamos a rescatar en lo inmediato y que nos van a seguir llevando a caracterizar la epistemología de la complejidad y por qué se ubica en el segundo. Y les estoy hablando de la epistemología de la complejidad de María Isabel Puerta, que rescata dignamente para esta investigación y que nosotros rescatamos para llevar a todos ustedes, para nutrirnos de su esencia y de sus resultados. Se trata de una aproximación a la epistemología de la complejidad que plantea una interrogante que encierra grandes obstáculos y que rescata en el volumen de la naturaleza de Edgar Morin, donde nos dice que toda realidad antroposocial depende de cierta manera de la física, pero
toda ciencia física depende en cierta manera de la realidad antroposocial. Y vean cómo se van tejiendo dependencias que en el método de la naturaleza bien vale la pena revisar. Pero también hay una retroalimentación, ese efecto de retroalimentación es lo que constituye la recursividad que representa la superación de ese feedback o retroacción que constituye las nociones de autoproducción y autoorganización como formas de poiesis, ¿no? Y aquí rescatamos todos los resultados de Humberto Maturana y desde luego este principio de circularidad rechaza la reducción de la complejidad porque mantiene el movimiento en un efecto reflexivo y generador de pensamiento complejo. Pero también en una comprensión, en esa epistemología de la complejidad, pese a la incertidumbre, se buscan siempre estos archipiélagos de certeza y ese pensamiento complejo quiere comprender la organización y asociar lo que está separado por el orden y irnos de sujeto a objeto y de objeto a sujeto, superando esa simplificación de que el sujeto no se involucra con el objeto, superando e incluyendo las subjetividades esenciales que nos hacen reconocernos como seres humanos y donde se articula lo disjunto y se complejiza lo simple. Vamos también a ese artículo titulado de Carlos Eduardo Maldonado del evento raro en la epistemología y la complejidad, que también nos da esencias a la caracterización de la epistemología de la complejidad que se ubica en segundo orden. Y ese evento raro nos dice Carlos Maldonado que vivimos en un mundo moteado con vetas no uniformes ni estándar o lineal, vetas cromáticas, tal como lo vemos en esta hermosa figura, vetas geológicas, vetas sonoras, por ejemplo, en lo que puede traducirse en un mundo con escalas, gradientes, modos, diversiones, y la verdad es que en el mundo y la naturaleza son irregularizables, y sería importante ir más allá de la integrabilidad, la complejidad para crear esos puntos unitivos de esas vetas cromáticas, geológicas, sonoras, entre tantas otras. Y allí nos rescata Carlos Maldonado la emergencia de eventos raros, aquellos que rompen esquemas y patrones, que son impredecibles en acontecimientos sorpresivos, en eso que nosotros muchas veces llamamos milagros y donde ocurren casualidades y azares de la fortuna. Esos eventos raros, impredecibles, que rompen los moldes habituales y que para los cuales la complejidad debe estar preparada en rupturas y discontinuidades. Esa teoría de la complejidad sabe y asume que ese va a ser el mar de incertidumbre donde va a navegar para una epistemología de la complejidad cada vez más abierta, inclusiva, cada vez más inclusiva. Y porque explicando esos eventos raros, los complejólogos en su mayoría incorporan métodos numéricos, parametrizaciones, los matemáticos vamos a creación de nuevos y distintos algoritmos, vamos a sistemas dinámicos y una linealización, pero siempre más allá, a un análisis bayesiano, a redes bayesianas, a métodos de confiabilidad estructurales, a técnicas de muestreo y aproximaciones que nos hacen ir cada vez complejizando esa novedosa forma transmetódica, más allá de esos métodos tradicionales, les insisto, que van a ir a conocimientos normales y circulantes. Y para concluir esta caracterización de la epistemología complejo, vamos a regresar nuevamente al análisis del artículo La epistemología de la complejidad, que ya habíamos hecho de Edgar Morin, pero como nadie navega dos veces en las mismas aguas, recordando a Heráclito, vamos a hacerlo ahora desde la mira de la epistemología de segundo orden y vamos a redefinir cada vez más compleja todo esto para con ello y este análisis de uno de los importantes artículos de Edgar Morin, como todos, que copila y pareciera que pinta de colores el mundo completo en esa caracterización.
Y es que esa obra se encuentra en parte en el libro de la inteligencia y la complejidad de Leigh Montaigne y Morán, que fue publicado hace mucho tiempo y que tiene partes también de la ciencia con conciencia, y que vamos entonces a analizar prontamente para seguir caracterizando la epistemología de la complejidad y seguir emitiendo razones nunca suficientes, pero por lo menos en condiciones mínimas que se ubican en segundo orden. Y es que fue un artículo que publicó en el 2004 en la Gaceta de Antropología, y nos habla de que las teorías de la complejidad, a la vez que ven abocadas a no pocas disciplinas, tanto a las ciencias físicas como las biológicas, las matemáticas y las socioculturales, está apuntando a un trasfondo que la construye como una nueva epistemología y que se llama la epistemología de la complejidad, y se pregunta Morán cómo entenderla, y entonces da algunos pisos para irla comprendiendo. Y desde luego no es cualquiera Morán, en cuanto se montó para ello en hombros de gigante, en una complejización de su pensamiento desde los pensadores antiguos y todas las bases que sustentan a la complejidad. Para este hombre que a punto de cumplir 100 años todavía sigue recibiendo doctorados honoris causa en el mundo y que todavía sigue aportando en la grave crisis que vivimos con la pandemia. Y es que allí en ese artículo él pasa de una introducción a los mandamientos del paradigma de la simplificación, luego se va a erigir algunas concepciones de la epistemología compleja para concluir en pocas láminas, pero en una sustantiva calidad investigativa que le hace que nos quedemos allí paseándonos e inmiscuyéndonos desde un pensamiento complejo en cada una de sus. Y es que la complejidad, desde luego, es una complejidad que es compleja, como le responde una niña a Morán cuando se pregunta qué es la complejidad. Y en esas realidades no debemos olvidar que hay una evidencia que subyace en conocimiento científico clásico que se niega a morir en un paradigma simplicista que va a explicar lo visible complejo por lo invisible simple. Es un principio que va a conocimientos que nunca son suficientes y que tiene una zona de influencia o de puerto como en una gran ciudad, como que si esa fuera la ciudad, porque entonces se olvida de que las leyes primarias jamás serán descubiertas en una constituyente simplificación, y se olvida entonces que la cientificidad, la falsedad, que han sido grandes debates, no han sido suficientemente explicados, y por eso entonces afirma Morán que la complejidad le ha costado emerger y le ha costado, ante todo, ha sido el centro de grandes debates y de grandes dificultades. Y como esa cuestión de que la complejidad es compleja la debemos asumir con pensamientos complejos, no debemos de ser conformistas ni debemos de excluir cualquier aporte que nos haga ir un poco más allá a esa epistemología de la complejidad. Por eso les avisoro que debemos de ir a la reforma del pensamiento, esa reforma tan necesaria, que será avivada por unos cuantos que han pasado por el tamiz del pensamiento simplista, pero que han asumido que no era suficiente, y a ello vamos, con ojo avisor, siempre pendiente de complejizar un poco más lo que creemos conocer, pero que sabemos que no es suficiente. Y es porque en ese enredado neuronal hay un número increíble de interacciones que van a una complicación y un enredamiento, a unas retroacciones que vamos interpretando día a día, y que nos dice que la complejidad es mucho más que una noción lógica, que una noción cuantitativa, que una noción subjetiva, es mucho más de lo que podamos imaginar y lo que podamos entrelazar. Por ello, se poseen soportes y caracteres cuantitativos que se desafían día a día con modos de cálculo. Y es que en esa manera compleja de pensar debemos de
de ir primero a desafiar nuestro pensamiento, como les invitaba, que sea una irrupción a una complejidad que produce fuerte resistencia, porque es querer atrapar con los brazos a la misma creación divina de nuestro Padre amado, que narra en 7 días en Génesis. Y hay una resistencia contra la física cuántica, y ese es un retorno a la barbarie, porque no es posible situarse en la indeterminación tal como ellos no lo pretenden ver. Y en este momento le pido a nuestro Padre amado, Dios Todopoderoso, su sabiduría para tratar de explicar lo mejor posible y hacerle entender a todos de la manera mejor y la excelencia que Dios pide, que nunca es la perfección, porque la perfección le corresponde a Él. Y estamos tratando de explicar la funcionalidad y la creación del universo y de la vida misma. Es entonces como la complejidad es una aventura hermosa de transitar, donde no podemos intentar entrar en la problemática y la complejidad, sino entramos en la de la simplicidad y vamos conectando, reduciendo estos pensamientos abismales que nos permitan ir como fuente de avance en el estudio de una propia determinación, que siempre se regresa a la comunicabilidad en el mar de incertidumbre, para aparecer efectivamente como irracional, como angustia, como desorden, no como respuesta, sino como planteamiento de hacia dónde debemos ir, como una utopía en la praxis freiriana, que nos hace cada día ir a aportar a la crisis de la humanidad, que el pensamiento simplicista llevó a destruir ríos, mares, a destruir pulmones vegetales en la ansia del oro negro, como si al final pudiéramos respirar y consumir oro negro y Él nos pudiera salvar de su propia catástrofe. Y en esos mandamientos del paradigma de la simplificación, Edgar Morin rescata el principio de legislar, la desconsideración del tiempo como proceso irreversible, la reducción a la elementalidad, ese principio de orden rey, de que lo que emite así debe ser considerado, y que si no es así, no es considerado como ciencia, esa visión simplificante que es exterior a los objetos y que le es superior y que es lineal. Pero también una problemática de la organización de un pensamiento simplificante con base a la disyunción entre el objeto y el medio ambiente. Hay también otra cuestión importante, que es esa noción de formalización y cuantificación, que le hizo pensar que tenía una fiabilidad absoluta como base de un conocimiento simplificante que, según ellos, establecía verdades intrínsecas de las teorías, y hoy sabemos que la teoría es un camino al andar y nada más, y que no son las verdades. Entonces, ese principio de ciencia clásica, que era legislar, le fue a poner un principio universal, donde solo hay ciencia de lo general, que comporta la expulsión de lo local y lo singular. Son errores terribles, donde lo local y lo singular deben cesar y ser rechazados como residuo eliminar, donde sabemos que local y singular no se separan, así como no se separa lo local de lo global, ni la ciencia debe estar separada de lo cotidiano, de la subjetividad y de la cultura y de ese hacer y entramado a los cuales nos vimos volcados, separatistas y autóctonos. Ese segundo principio, que es la desconsideración del tiempo, elimina el tiempo y concibe entonces una idea de reversibilidad, y nos lo recuerda Morin con esa epistemología de lo simplificante que no debemos olvidar, porque debemos estar ojo avisor, atento a cada modo de soslayación, a cada modo que va a matar los avances de la complejidad, y que debemos estar atentos a esos modos de colonialidad planetaria que se instalan en la psique, en nuestros modos de pensar, hacer, vivir y convivir.
Ese pensamiento simplificador aparece triunfante en un mundo físico donde según ellos hay límite en la elementalidad, una visión estática, en infinitas interacciones, donde reduce lo elemental a una simplificación, a una sola línea, a una sola acción, a un solo pensamiento. Pero también ese cuarto principio simplificador, que es la ley del orden, hay dos tronos, el trono de la realidad empírica y la verdad lógica, y que son insuficientes porque hay nociones de orden y ley, donde esas nociones, orden, desorden, interacción y organización, se tienen como intocables, como definitivos, con pretensiones absolutistas que se llevaron a una nueva clausura. Ese orden rey que demanda un sistema de exigencia y que exige que se cumplan con sus postulados. Y así se ha pasado por siglos a una ciencia paradigmática, objetivada y simplificada a razones que son el ojo en el medio del huracán. Esa visión simplificante es una visión donde la causalidad es simple y es exterior a los objetos y le es superior, es lineal. Esos son los mandamientos de la ciencia clásica, donde todo aparentemente puede ser explicado en un éxodo, causalidad, en un bloque de fortalecimiento, pero que también va a un tema de una revisión que debemos de ir en entornos actuales a ir cada vez mirando cómo la tecnología nos sigue subyugando a ese proyecto global y nos sigue marcando, ofreciendo liberaciones del pensamiento, pero nos siguen marcando en reglas donde el conocer no es importante, sino la técnica y cómo se haga. Y esa problemática de organización, el origen que está al principio de la emergencia, es decir, cualidades y propiedades que nacen en una organización, esa vieja imagen del hombre microcosmo que refleja una idea de recursión que va absolutamente crucial a concebir la complejidad de la relación entre las partes y el todo, porque ella se nutre de romper el pensamiento abismal en la transdisciplinaridad para conseguir en las fronteras de la ciencia esencialidades que van a ir complejizando en puentes unitivos cada vez más especiales. Y ese pensamiento simplificante con base en lo disyuntivo entre el objeto y el medio ambiente, ya lo recordamos que hay una disyunción entre el objeto y el medio ambiente que se funda en una disyunción absoluta y que podemos percibir de una idea de observador en un mundo social constituido entre. Esas nociones de ser y de existencia son eliminadas por la formalización y la cuantificación, y debemos de estar atentos a que grandes consecuencias ha sido la crisis de la humanidad, porque se ha restringido las nociones de ser y de existencia por una formalización que jamás se alcanza y una cuantificación que deja lo cualitativo, lo subjetivo, lo sociocrítico, porque hay una existencia no única, unos seres allí, una categoría del ser y existencia que parecen puramente metafísicas, donde hay cambio en las metáforas globales y evidentemente un fracaso en la formalización y cuantificación del ser humano, porque nunca se preocuparon por lo humano y entonces se preocuparon más bien por soslayar, por conquistar a la naturaleza, erradicándola y mutilándola, y que allí, desde ese punto de vista, es imposible concebir la existencia, el sujeto y la responsabilidad. Y desde luego, la fiabilidad absoluta de la ciencia clásica se olvida del teorema de Gödel y del seno de los sistemas formalizados, donde existen contradicciones no absurdas, que no son absurdas porque forman parte de la contradicción de la vida misma, y entonces el corazón del problema de la complejidad anida un problema del pensamiento, y de ese problema del pensamiento se presenta un problema de insuficiencia desde solo lo dialéctico o lo dialógico, sino que lo dialógico y lo dialéctico deben de ir creando cada vez un pensamiento más complejo, más sustantivo, más parecido al ser y a la creación divina. Porque esa epistemología compleja es ahora
el conocimiento del conocimiento, ese ojo que nos mira y que también es mirado y también es reflejado en lo exterior y que se ubica sin duda en un segundo orden donde el objeto es sujeto y el sujeto es objeto. Esa epistemología compleja es aproximadamente de la misma naturaleza del problema del conocimiento y estamos intentando a lo largo de la vida responder cómo se concibe ese conocimiento del conocimiento. Pero también ella rescata el hecho de que no hay tronos, de que no hay preeminencias, porque que existen instancias que permiten controlar los conocimientos, pero que allí declarará la insuficiencia cualquier relación o redes a constituir, cualquier relacionalidad es importante, aun cuando se encuentre en las fronteras de la ciencia. Y entonces la consideración del espíritu que se aloja y que aloja como parte esencial a la razón, de manera que la conciencia alojada en el espíritu debe ser rescatada como una esencialidad, porque esa esencialidad que nos dio Dios al soplar en la creación del ser humano es la que nos une y nos da la sabiduría, la que nos une con el Espíritu Santo y la que permea. Tanto es así que no muere, porque es energía que va siempre a nutrirse en la naturaleza, porque somos naturaleza, pero también somos galaxia y también somos cada punto de ese holograma del universo, creación divina, a la cual siempre debemos volver. Porque realmente la ciencia nunca debió de haberse ido de esa relación armónica de los pensadores antiguos, que se nutren de la esencia de creación espiritual y que buscan cada vez más aquietar su espíritu para unirlo al Espíritu Santo y conseguir sabidurías esenciales que tienen sus límites en el conocer, porque el único que conoce todo y la preeminencia se la damos y la debemos regresar porque realmente la tiene nuestro Dios amado, creador del universo. Y es que ese cerebro máquina espiritual es hipercomplejo y es allí donde vamos a un sentido triúnico, bihemisférico, funcional, que acontece en antagonismo, que cada vez más se comunican y que cada vez que vamos asumiendo un pensamiento metacognitivo complejo, y por ello en la matemática no debemos de separar jamás la teoría de la práctica, lo cotidiano de lo abstracto, de lo global de lo local, para ir de eso con global y concreto a usar esos tres cerebros reptilianos, mamíferos, neocorticianos, que nos vayan a una inteligencia lógica, dialéctica, cada vez más compleja, donde podamos asumir un pensamiento complejo para aportar a la recivilización de la humanidad. Y es que ese cerebro, máquina, espíritu, llega mediante estímulos a nuestros ojos que van llevando a impresionar la retina para transmitir un código binario jamás conocido para una concepción, conocimiento, reflejo, en la cual debemos estar atentos porque el estudio del cerebro es uno de los estudios más vírgenes que existen del ser humano y es porque se ha intentado remitir al cerebro a un conjunto de normas racionales para recordar y desarrollar una inteligencia escuetamente cuando la inteligencia realmente es compleja. Y es que esas nuevas visiones del mundo son traducidas a teorías e ideas y hay que tener cuidado y estar bajo la conciencia de que esas teorías e ideas nunca son definitivas, porque siempre podemos regresar con nuevas impresiones y recuerdos y maneras intercomunicables. Siempre tenemos que regresar a ello con ojo avisor para no creernos esa alucinación colectiva como lo hizo la ciencia clásica de que tenía la verdad y la forma de llegar a la verdad. Porque una mentira repetida varias veces se convierte en verdad apoyada por las masas, mucho más. Y eso ha venido haciendo la ciencia clásica, alineándonos como tontos, inservibles ante un cerebro que nos reclama que lo desarrollemos en una utilidad metacognitiva de primer lugar.
porque entonces la epistemología de la complejidad rescata y existe un principio fundamental y ella lo rescata, y por eso también es de segundo orden, que es la incertidumbre, porque esa relación incierta entre nuestro espíritu y el universo exterior, el Espíritu Santo de Dios, lo debemos canalizar cada vez más en las lecturas de la Biblia que nos dicen y nos hacen pensar que somos seres humanos, que tenemos nuestro Dios amado a quien dar explicación sobre nuestro comportamiento ético de bondad y amor. Esa epistemología compleja reintegra a un personaje que ha ignorado un ser humano bioantropológico, que tiene un cerebro, que también tiene al mismo tiempo un conocimiento que lo ha limitado, eliminando las fronteras de la ciencia, y existen postulados ocultos como lo indecible, la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Esa omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios siempre va a ser lo indecible de la ciencia, y la ciencia deben declarar su insuficiencia para ir entonces a la complejización, naturaleza, tierra, patria, universo. Y allí nosotros debemos de ir pensando siempre que la ciencia establece un diálogo crítico con la realidad, un diálogo que la distingue entre otras actividades cognitivas. ¿Qué necesita para ello? Necesita un pensamiento complejo. Sería necesario que la sociología fuese más potente que la ciencia que estudia para poderla tratar de un modo plenamente científico. Y la sociología, debo decir, que es una de las primeras ciencias que deconstruyó Edgar Morin por su insuficiencia para estudiar plenamente al ser humano. Y ese punto de vista de la sociología de la cultura tal vez se vaya imbrincando un poco más en el conocimiento urgente y el sistema de ideas. Y es necesario ver al mundo, ese es un imperativo, no solo como un producto de la sociedad totalmente, un producto del espíritu, sino ver también el producto en el dominio complejo, una siempre autonomía relativa. Y es que esa superestructura ideológica cerrada de un grupo de marxistas que ha atormentado a generaciones para ir ahora a un marxismo complejo y dialéctico que muy bien Karl Marx comenzó, donde percibía una idea que retroactuaba, evidenciaba y jugaba un papel de un proceso histórico, y es todavía lejos de concebirse actualmente en lo científico, porque hay que poner la dialéctica a los pies subordinando el papel de las ideas. Pero la dialéctica no tiene cabeza ni pies, es rotativa, y debemos entonces rescatar a las ideas de Karl Marx para no seguirnos equivocando tan erráticamente en una concepción simplista de la realidad. Y es que esos mitos nos mantienen unidos en una comunidad e identidad común, por eso entonces debemos de respetar y concebirnos dentro de una cultura profundamente ecosófica que nos haga ubicarnos siempre en un pensamiento de segundo orden para ir caracterizando una epistemología de la complejidad cada vez más compleja y cada vez más transdisciplinar en las instituciones educativas. Y es que debemos regresar a una ciencia del espíritu, una noología que nos permita estudiarnos como seres humanos en toda nuestra completitud y complejidad, dejando siempre lo indecible. En tanto lo indecible hay que seguirlo estudiando y no dejándolo para apartarse, sino dejando de pensar que ya se conoce y se aparta en un libro escrito como que si ya esa cuenta fue racionalizada y se tiene su suma. Porque debemos de ir a un estudio de la paradigmatología, como la ciencia que estudia los paradigmas, para romper con ese paradigma simplicista que creemos tener la verdad y que nos engañó por tanto tiempo, porque somos seres que nos gusta que nos ilusione y que nos den verdades acabadas. Ya debemos de saber que todas se construyen día a día en un anidar constante y permanente de buscar la excelencia.
Y lo concluye Morán cuando dice que sería una epistemología compleja, y él lo concluye de una manera muy, pero muy maravillosa. Y a ello vamos en esta asignación número 3 del postdoctorado de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Y es que no hay trono soberano, señores, hay una pluralidad de ideas. No hay epistemólogo controlando el saber, no es posible controlar el saber. Pero hay un principio de incertidumbre de la sociología del conocimiento que nos incita a Morán a rescatar cada vez. Así como hay un principio de incertidumbre en el fondo de cada verdad que debemos de tener presente para seguir conociendo esa incertidumbre, ese mar de incertidumbre con archipiélagos de certeza para caminar en esa certeza momentánea, porque inmediatamente volvemos a la incertidumbre. Y no hay un principio de incertidumbre en el examen de cada instancia constitutiva del conocimiento al cual debemos regresar, ojo, a visión. En el comienzo de la epistemología, de la complejidad, al final por hoy el problema no es que cada uno pierda su competencia, tratando de separar y usar las disciplinas como objeto de poder. Es que la desarrolle bastante articulada con otras competencias encadenadas para formar buques complejos y dinámicos para ir al bucle del conocimiento. Está en la problemática de la epistemología compleja y no la llave maestra de la complejidad, de la propio, que desgraciadamente esa llave maestra no ha sido para nada sabia. Y bueno, para concluir, aquí tienen ustedes las referencias que hemos usado desde Morán, Maldonado, Becerra. Nos hemos paseado por las obras de Maldonado. Y al fin, como siempre, al despedirme con un regalo, con una imagen que habla mucho más que cualquier palabra, que cualquiera de mis palabras, le digo a todos ustedes, a ti Jesucristo que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias, los bendigo a todos ustedes, personas de buen corazón. A usted, doctor Rigoberto Pupo, siempre engrandeciendo ecosóficamente la humanidad. Que Dios le bendiga en unión familiar.